¿Sabías que hay un lugar específico dentro de tu casa que si no se respeta puede bloquear la bendición financiera que Dios quiere darte? La Biblia nos advierte que hasta los pequeños actos cotidianos pueden tener grandes consecuencias espirituales. En Deuteronomio 23:14 leemos: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. Por tanto, tu campamento debe ser santo, para que Él no vea en medio de ti cosa inmunda y se aparte de ti. Este principio revela una verdad profunda. El orden y la limpieza no son solo cuestiones de higiene, sino de santidad. Hoy exploraremos por qué dejar tus zapatos en ciertos lugares puede convertirse en una puerta abierta a la escasez y cómo esto impacta tu relación con la provisión divina. Te mostraremos cómo algo tan simple como dónde colocas tu calzado puede influir en la presencia de Dios y en tu finanza. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, el dinero simplemente no rinde? Que por más que trabajas, ahorras y planeas, algo invisible parece devorar tu provisión, cerrarte puertas o frenar tu avance económico. Tal vez incluso has notado cómo tu hogar, aunque lleno de amor, parece estar atrapado en un ciclo de escasez o estancamiento. Podrías pensar que se trata solo de mala suerte o de decisiones financieras equivocadas. Pero, ¿y si el verdadero problema está escondido en lo cotidiano, en lo pequeño, en algo tan simple como el lugar donde dejas tus zapatos? En muchas culturas antiguas, quitarse los zapatos al entrar a casa no era solo un acto de higiene o costumbre, sino una expresión de reverencia, pureza y respeto por el espacio. La Biblia no lo menciona como una regla doméstica, pero sí nos ofrece una revelación profunda sobre la santidad del entorno y cómo pequeños gestos físicos pueden tener un impacto espiritual gigantesco. En Éxodo 3:5, Dios le dice a Moisés desde la zarza ardiente: no te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Este no fue un simple mandamiento ritual, fue una declaración poderosa. Lo que Moisés pisaba se había convertido en un lugar de encuentro divino, un terreno consagrado por la presencia de Dios. Y lo primero que Dios exige es que retire aquello que ha tocado el mundo exterior, aquello que arrastra polvo, suciedad y huellas ajenas al propósito sagrado. Ahora piensa en tu hogar. Tu casa no es simplemente un refugio de paredes y techo, es tu lugar de descanso, de oración, de decisiones cruciales. Es o debería ser tu espacio de conexión con lo divino. Pero, ¿qué pasa si estás profanando ese espacio sin saberlo? ¿Qué ocurre cuando, sin intención, conviertes ese entorno en una mezcla de atmósferas contradictorias, donde lo limpio se mezcla con lo impuro, lo espiritual con lo mundano? Cuando los zapatos que han recorrido calles, mercados, baños públicos, oficinas y espacios cargados de toda clase de energías son depositados en lugares inadecuados dentro del hogar, se rompe un principio que, aunque invisible, es profundamente real: el principio del orden espiritual. Muchas personas viven bajo un techo en apariencia tranquilo, pero enfrentan constantes conflictos, tensiones inexplicables, ansiedad nocturna y una sensación persistente de que la bendición no fluye. Lo intentan todo, trabajan horas extras, buscan nuevos ingresos, aplican estrategias financieras, pero nada parece cambiar. La Biblia nos ofrece una clave en Deuteronomio 23:14. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo. No sea que Él vea en ti alguna cosa indecente
y se aparte de ti. ¿Te das cuenta del poder de esta declaración? Dios quiere habitar contigo, caminar en tu casa, librarte, bendecirte, pelear tus batallas. Pero si encuentra algo impuro, aunque sea pequeño, aunque sea simbólico, se aparta. Y cuando Él se aparta, la protección se debilita, la bendición se retrae y la provisión se interrumpe. Puede parecer exagerado relacionar los zapatos con la provisión divina, pero el reino de Dios no funciona bajo la lógica humana. Funciona bajo principios, y uno de los principios más repetidos en la Escritura es que lo sagrado no puede mezclarse con lo profano. En Josué 7, Israel fue derrotado por un enemigo menor, porque Acán había tomado objetos prohibidos y los escondió en su tienda. Nadie lo vio, nadie lo sabía, pero Dios sí lo supo. Y mientras ese pequeño acto de desobediencia contaminaba el campamento, la victoria fue imposible. ¿Cuántas veces hemos permitido cosas pequeñas en casa que desordenan el ambiente espiritual? ¿Y cuántas veces esas cosas han cerrado los cielos sobre nosotros? Los zapatos en este contexto simbolizan más de lo que parecen. Son una extensión de nuestros pies que a su vez representan nuestra jornada, nuestro caminar diario. En la Biblia, los pies tienen un significado espiritual profundo. En Romanos 10:15 se dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero esos pies deben estar consagrados, limpios, apartados. Jesús mismo lavó los pies de sus discípulos, no como una simple muestra de humildad, sino como una enseñanza de purificación diaria. Juan 13, 10-11 registra: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues está completamente limpio. Esa limpieza no era física, era espiritual. Jesús sabía que al caminar por este mundo, los discípulos entrarían en contacto con el polvo, la suciedad, el sistema corrompido del entorno, y por eso debían limpiarse, desprenderse de toda carga adquirida en el camino. Cuando llegas a casa y dejas los zapatos en un lugar inapropiado, como dentro del dormitorio, cerca de espacios de oración o meditación, o amontonados en la entrada sin orden ni intención, no solo introduces el polvo literal del mundo exterior, sino una representación espiritual de todo aquello que el alma absorbió fuera. Preocupaciones, estrés, ambientes cargados, pensamientos ajenos a Dios. Es una transferencia simbólica, pero con implicaciones reales. Como cuando llevamos una carga invisible sobre los hombros y no entendemos por qué sentimos pesadez espiritual en un espacio que debería darnos descanso. Muchos hogares han perdido la bendición simplemente porque han dejado de tratarlos como espacios santos. Se ha normalizado que los objetos, costumbres y hábitos del mundo entren sin filtro. Se tolera el desorden, el ruido, la impureza visual y auditiva. Y en medio de todo eso, también se ignoran las pequeñas prácticas que parecen insignificantes, como los zapatos mal ubicados. Pero todo suma, todo tiene un peso espiritual. Dios no bendice el desorden, no habita donde hay mezcla. La palabra nos dice en 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y donde no hay paz, donde hay confusión y caos, es muy probable que se haya levantado una barrera invisible, un muro entre nosotros y la bendición que Dios quiere entregar. Una mujer compartió su testimonio luego de experimentar meses de crisis económica. A pesar de tener 2 empleos, los recursos no alcanzaban, los gastos se multiplicaban y sentía una opresión constante al entrar en su casa. Un día, escuchando una enseñanza sobre la santidad del hogar,
Entendió que había permitido demasiado desorden físico y espiritual en su entorno. Comenzó por reorganizar su casa, limpiar cada rincón con oración y declarar palabras de bendición en cada habitación. Pero hubo un detalle que llamó especialmente su atención: los zapatos. Ella solía dejarlos justo al pie de la cama, algunos encima de otros, mezclados con ropa y bolsas del trabajo. Recordó la palabra en Josué 1:3: te daré todo lugar donde pise la planta de tu pie. Y se preguntó: ¿qué tipo de territorio estoy estableciendo en mi casa con mis pies? Decidió crear un espacio especial fuera de las áreas íntimas, donde pudiera dejar sus zapatos en orden como símbolo de respeto por su hogar y por la presencia de Dios. Comenzó a notar cambios graduales. Su descanso mejoró. La sensación de opresión desapareció. Y poco a poco las oportunidades laborales comenzaron a fluir. No fue una fórmula mágica, fue obediencia, una pequeña decisión sostenida por una fe profunda en que lo espiritual se manifiesta en lo físico y viceversa. Esto nos recuerda el poder que hay en restaurar el orden. En 2 Reyes 4, cuando la viuda clama a Eliseo porque sus acreedores quieren llevarse a sus hijos, el profeta le dice que recoja vasijas vacías y cierre la puerta de su casa. Le pide que vierta el aceite en esas vasijas en secreto. Y mientras ella obedece, el aceite no deja de fluir, pero solo fluye en el entorno cerrado, ordenado, separado del ruido exterior. Esa imagen es poderosa. El milagro ocurre cuando hay obediencia, recogimiento y santidad en el espacio. Dios no necesita grandes gestos para manifestar su gloria. Solo busca corazones dispuestos a obedecer en lo pequeño. En Lucas 16:10 leemos: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y si la fidelidad comienza con algo tan simple como quitarse los zapatos, colocarlos con reverencia y no permitir que ensucien el lugar donde habita su presencia, no se trata de legalismo, sino de entendimiento espiritual, de entender que cada decisión dentro del hogar crea atmósfera, abre o cierra puertas, atrae o aleja la bendición. El lugar donde dejas tus zapatos habla mucho más de ti de lo que imaginas. Es un reflejo de cómo recibes la paz, cómo tratas la provisión, cómo respetas lo sagrado. Y cuando comienzas a alinear lo pequeño con la voluntad de Dios, verás cómo lo grande empieza a fluir. El orden espiritual es la base de la abundancia y todo comienza por los pies. Cuando hablamos de pobreza espiritual, emocional o financiera, muchas veces imaginamos causas visibles, malas decisiones, falta de oportunidades, errores del pasado o incluso ataques espirituales directos. Pero hay una dimensión más sutil y menos atendida. Una causa silenciosa que muchas veces pasa desapercibida: el desorden. No nos referimos solo al desorden visual o doméstico, sino a un tipo de caos que tiene implicaciones espirituales profundas. En la Biblia, el desorden nunca ha sido terreno fértil para la bendición. Donde hay confusión, hay ausencia de dirección divina. Donde reina el caos, el enemigo encuentra espacio para operar. Y el hogar, cuando no está en orden, se convierte en una puerta abierta a esa operación destructiva. En Génesis 1:2 leemos: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El primer cuadro que nos presenta la escritura del mundo antes de la intervención divina es un estado de desorden, vacío y oscuridad. Fue entonces cuando Dios habló. Lo primero que hizo fue separar, poner límites, establecer estructura. La luz fue separada de las tinieblas, las aguas fueron divididas. Los cielos, los mares y la tierra fueron colocados en sus respectivos lugares. Nada de lo que creó fue dejado al azar. Todo fue intencional, preciso y lleno de propósito. Y fue solamente después de que el orden fue restaurado que Dios declaró:
Y vio Dios que era bueno. Eso nos enseña que el desorden no solo es improductivo, sino que es contrario a la naturaleza misma de Dios. Cuando un hogar vive en desorden, sin estructura, sin armonía ni intención espiritual, se convierte en una plataforma que refleja la condición interna de quienes lo habitan. El entorno físico siempre es un espejo del entorno espiritual. La suciedad acumulada, los objetos fuera de lugar, las cosas amontonadas, sin propósito, no son solo detalles estéticos. Son símbolos tangibles de puertas abiertas al desánimo, la confusión, la ansiedad y sí, también a la escasez. En 1 Corintios 14:40, el apóstol Pablo escribe con claridad: pero hágase todo decentemente y con orden. Este no es un consejo opcional, es una directriz divina. Todo en la vida de un hijo de Dios debe reflejar orden, porque el orden atrae la presencia del Espíritu Santo y mantiene alejado al enemigo. El enemigo busca caos porque el caos distorsiona la percepción. Cuando todo está fuera de lugar, los sentidos se saturan, el pensamiento se nubla y la claridad espiritual se pierde. En ese contexto es más fácil tomar malas decisiones, olvidar prioridades, dejar de orar o simplemente sentir una carga constante en el ambiente. Es como si el alma se sintiera atrapada sin poder respirar con libertad. Y aunque esto parezca un simple problema de organización, su raíz es espiritual. Dios diseñó al ser humano para habitar en entornos de armonía, donde todo tenga un propósito y un lugar. Lo vemos reflejado en el diseño del tabernáculo en el desierto, donde cada elemento tenía una ubicación exacta, un uso específico y un significado espiritual profundo. Nada era arbitrario, nada se dejaba al azar. Cuando llevamos este principio al hogar, entendemos que dejar zapatos, ropa, objetos o cualquier cosa fuera de su lugar no es solo una falta de cuidado, sino una interrupción del fluir espiritual. Es introducir un lenguaje de caos dentro de un espacio que fue diseñado para la paz. Y cuando ese caos se vuelve constante, se produce una contaminación espiritual que empieza a manifestarse en otras áreas de la vida. El enemigo no necesita una gran entrada para operar, le basta con una rendija. Y el desorden habitual en casa es una de esas rendijas que con el tiempo se convierten en portales abiertos al desgaste emocional, al conflicto relacional y a la pérdida financiera. En Proverbios 3:3 se nos dice: la maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. La palabra morada aquí no se refiere solo al lugar físico, sino al ambiente espiritual que se crea dentro de ese lugar. La justicia en este contexto implica vivir conforme al diseño divino, y eso incluye también la manera en que cuidamos lo que se nos ha confiado. El desorden constante no honra a Dios, no refleja reverencia, ni demuestra responsabilidad espiritual. Cuando permitimos que el desorden reine en nuestro entorno, estamos reflejando una postura interior que no valora la presencia de Dios ni su propósito en nuestras vidas. El Espíritu Santo es sensible. Él no habita en lugares donde no se le da honor. En el Salmo 132, 13 a 14 dice: porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque lo he querido. Para que Él repose, el lugar debe ser preparado. Debe ser deseado, ordenado, santificado. No es suficiente con levantar oraciones si el entorno grita confusión. No basta con cantar alabanzas si la casa refleja abandono. La presencia de Dios no se impone, se invita. Y esa invitación no es solo con palabras, sino también con acciones concretas que reflejan nuestra disposición a recibirle. El desorden no se limita a lo visible.
también se manifiesta en rutinas rotas, en horarios sin propósito, en hábitos sin disciplina. Cuando una persona no sabe a qué hora se acuesta, no tiene claridad sobre su día, permite interrupciones constantes y vive a la deriva. Ese estilo de vida también se traslada al mundo espiritual. Y una vida sin estructura espiritual es un campo fértil para la pobreza. En Proverbios 6, 10 a 11 se nos advierte: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La pereza, el desorden y la falta de estructura tienen consecuencias reales. No son simples defectos de personalidad. Son brechas que, si no se cierran, permiten que el enemigo robe el fruto de nuestro trabajo y debilite nuestra fe. La forma en que tratamos el espacio que habitamos revela cuánto valor le damos a lo que Dios nos ha entregado. Si somos negligentes con lo visible, ¿cómo podremos cuidar lo invisible? Jesús enseñó este principio en Lucas 16, 11. Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si no aprendemos a ordenar lo físico, incluyendo nuestra casa, nuestras pertenencias, nuestros horarios, tampoco podremos recibir las riquezas espirituales que el cielo tiene preparadas. Porque el que no honra lo pequeño no está listo para lo eterno. Dios es un Dios de diseño, de precisión y de orden perfecto. Lo vemos desde la creación del mundo hasta la descripción detallada de la Nueva Jerusalén. Él no improvisa, no habita en la confusión. Y si queremos caminar en su bendición, debemos reflejar su carácter también en nuestras casas. El orden no es una preferencia estética, es un principio espiritual. Y cuando este principio se viola constantemente, el ambiente se contamina, se apaga la sensibilidad al espíritu, se debilita la percepción espiritual y con el tiempo comienzan a aparecer síntomas visibles: conflictos familiares, decisiones impulsivas, falta de enfoque, desgaste emocional, estancamiento económico. Nada de eso es casual. Todo está conectado. En el libro de Nehemías, cuando se reconstruye el muro de Jerusalén, una de las primeras acciones que toman es restaurar las puertas. Las puertas representan límites, protección, dirección. Cuando las puertas están caídas, el enemigo entra con libertad. Pero cuando hay estructura, cuando cada cosa está en su lugar, entonces se establece la defensa espiritual del hogar. La restauración del orden siempre precede a la restauración de la bendición. No puede haber prosperidad estable en medio del caos. No puede haber avance mientras se tolera el desorden. El enemigo sabe que no puede detener a un creyente lleno del Espíritu, pero puede distraerlo, puede desgastarlo, puede saturarlo con pequeñas cargas que se acumulan hasta volverse pesadas. Y una casa en constante desorden es una fuente continua de presión mental, emocional y espiritual. No es solo una molestia visual, es una estrategia espiritual para minar la fuerza interior y bloquear la claridad de propósito. Pero Dios nos ha dado autoridad para revertir ese proceso. Nos ha llamado a ser administradores fieles, a ejercer dominio sobre el entorno, a establecer atmósferas donde su presencia pueda descansar. Isaías 32, 18 nos ofrece una promesa que solo se cumple bajo ciertas condiciones. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Esa paz no se instala por sí sola. Se construye con decisiones conscientes. Se establece con intención, con vigilancia, con obediencia. Cuando el hogar es restaurado al orden divino, la paz vuelve,
la claridad regresa y la provisión fluye. No porque se haya hecho un ritual mágico, sino porque se ha alineado el entorno con el carácter de Dios. El desorden puede parecer una cuestión secundaria, pero en el reino de Dios nada que afecta a nuestra atmósfera espiritual es secundario. Todo comunica algo, todo tiene un eco en lo invisible. Y si queremos romper ciclos de pobreza, ansiedad, ruina o estancamiento, debemos comenzar por lo que tenemos al alcance de nuestras manos, nuestras casas. Nuestro entorno inmediato es el primer altar que debemos restaurar, porque desde ese lugar fluye o se bloquea la bendición que nos sostiene en todas las demás áreas. A lo largo de las Escrituras, los pies y lo que los recubre han tenido una carga simbólica que va mucho más allá de lo físico. Representan el caminar, el trayecto, la interacción constante con el mundo exterior. Cuando Dios le habló a Moisés en medio de la zarza, su primera instrucción fue clara y firme: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. No era una petición ceremonial, era un acto de purificación. La presencia de Dios exige reverencia, separación y sobre todo limpieza de lo que ha estado en contacto con lo impuro. Los zapatos entonces no son meros accesorios. En el plano espiritual son contenedores simbólicos de todo aquello con lo que nuestros pasos han rozado. Cada jornada diaria nos expone a ambientes que no siempre están alineados con la voluntad de Dios. Caminamos entre multitudes, atravesamos lugares con atmósferas cargadas de ansiedad, temor, competencia, orgullo, vanidad, impureza, materialismo y desesperanza. Todo esto no se queda en el entorno. Nuestra alma lo percibe, nuestro espíritu lo registra. Y aunque no lo veamos, cada paso absorbe parte de esa carga espiritual. Al regresar a casa, esos zapatos que nos acompañaron por oficinas, calles, reuniones o espacios profanos siguen impregnados de esa atmósfera. Si los depositamos sin discernimiento en el interior de nuestro hogar, sobre todo en áreas sensibles como los dormitorios o espacios de descanso, abrimos la puerta para que esa contaminación espiritual traspase el umbral de lo físico hacia lo invisible. La Escritura señala con insistencia que el pueblo de Dios debe ser apartado. En Levítico 11:45 dice: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una idea abstracta, es una práctica constante. Implica separar lo limpio de lo impuro, lo profano de lo sagrado, lo de afuera de lo de adentro. En este contexto, los zapatos simbolizan aquello que ha sido expuesto, y al permitir que entren en lugares que deben estar consagrados, rompemos ese principio de separación. Dios no comparte su espacio con la mezcla. En Ezequiel 44:23, Dios da una instrucción clara a los sacerdotes: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. No hay punto neutro. O algo bendice o algo contamina. En muchas culturas antiguas, incluso fuera del contexto hebreo, se entendía intuitivamente que el polvo de la calle, los residuos invisibles del camino, no debían cruzar ciertos umbrales. En la tradición judía, el acto de sacudir el polvo de los pies al salir de una ciudad que no recibía el mensaje del Evangelio era una declaración espiritual. Jesús instruyó a sus discípulos en Mateo 10:14: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El polvo era símbolo de rechazo, de juicio, de contaminación. No debía ser llevado al siguiente lugar. Hoy, sin darnos cuenta,
Muchos creyentes llevan a su casa ese mismo polvo, cargado no solo de suciedad natural, sino de una carga espiritual no resuelta. El problema no es el objeto en sí, sino lo que representa. Los zapatos cargan memorias del camino. Por eso en la visión profética los pies de los que anuncian el Evangelio son descritos como hermosos, no por su forma, sino por su consagración. En Isaías 52, 7 se declara: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Son pies que caminan con propósito, que transportan el mensaje de salvación, que pisan territorio enemigo con autoridad. Pero aún esos pies deben ser constantemente purificados. En Juan 13, cuando Jesús se dispone a lavar los pies de sus discípulos, Pedro reacciona con resistencia. Jesús le responde en el versículo 8: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esa frase no alude solo a la higiene física, sino a la necesidad de limpiar lo acumulado en el andar, para que nada impida la comunión plena con Él. Cuando los zapatos cargados de toda clase de energías y memorias se colocan dentro de espacios como el dormitorio, se produce una contaminación que afecta el descanso, la claridad mental, el ambiente de oración. El dormitorio no es solo un lugar para dormir, es un espacio íntimo donde se medita, se conversa, se intercede, se sueña, se reciben instrucciones del cielo. Cuando ese espacio es invadido por objetos que han absorbido atmósferas del mundo exterior, se interrumpe la conexión, no porque Dios no quiera hablar, sino porque el terreno ya no está limpio. En el Antiguo Testamento, antes de cada manifestación divina, había un proceso de purificación del espacio. Cuando Dios descendía sobre el monte, el pueblo debía lavarse, prepararse, mantenerse separado. Hoy la misma santidad es requerida en nuestros hogares, especialmente en aquellos espacios donde buscamos reposar bajo su presencia. La contaminación espiritual no siempre se manifiesta de forma abrupta. A veces actúa como una neblina invisible que debilita la fe, distorsiona el ánimo, enfría la oración, bloquea la provisión. Es sutil, pero persistente. Se instala como un velo que entorpece la claridad del propósito, que genera tensión sin motivo aparente, que alimenta pensamientos que antes no estaban allí. Esta influencia, aunque no sea evidente a simple vista, tiene un impacto real. En Marcos 5, cuando Jesús llega a liberar al endemoniado gadareno, uno de los primeros detalles que se menciona es que el hombre andaba entre los sepulcros, sin ropa y sin habitar en casa. Ese hombre no solo estaba poseído, estaba despojado de cobertura, de dirección, de hogar, de propósito. Lo externo reflejaba lo interno. El lugar donde habitamos y lo que permitimos en él no es indiferente al mundo espiritual. La cobertura del hogar depende de su consagración. Y la consagración se refleja en las decisiones pequeñas, constantes, silenciosas. En Josué 1:3 Dios promete: todo lugar que pise la planta de vuestro pie os lo he dado. Esta declaración está llena de autoridad, pero también implica responsabilidad. No todo lugar debe ser pisado sin discernimiento y no todo lo que nuestros pies tocan debe ser llevado a casa. Hay lugares que representan opresión, dolor, idolatría, avaricia. Si nuestros zapatos han estado allí, necesitan quedar fuera, no por superstición, sino por obediencia. Porque el principio bíblico es claro: lo impuro no debe mezclarse con lo consagrado. Nuestra casa es nuestro primer territorio de conquista. Es donde inicia el ejercicio de dominio espiritual. Es donde se establece el ambiente para recibir palabra, dirección, sabiduría y provisión. Si lo contaminamos desde la entrada, nos cerramos a las bendiciones que Dios quiere derramar. El apóstol Pablo enseña en Efesios 6 sobre la armadura de Dios.
Una de las piezas que menciona son los calzados, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Versículo 15. Aquí los pies representan disposición, preparación, prontitud para caminar en obediencia. Pero no cualquier calzado sirve. El creyente debe usar el calzado espiritual correcto, no solo en lo simbólico, sino en lo literal. Si el enemigo quiere afectar tu caminar, comienza por tus pies. Si quiere contaminar tu descanso, comienza por el lugar donde colocas lo que ha tocado el terreno profano. La guerra espiritual no siempre es visible. Muchas veces comienza con pequeñas concesiones, con hábitos aparentemente inofensivos, pero que terminan debilitando la atmósfera. El hogar no debe ser tratado como una extensión del mundo, es un refugio, es un espacio apartado. En Proverbios 24, 3-4 se declara: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esa sabiduría no es abstracta, se aplica en lo concreto. Edificar con sabiduría incluye decidir qué entra y qué no. Implica filtrar, separar, discernir. Cuando se pierden esos filtros, cuando se relaja la vigilancia espiritual, cuando se permite que los objetos, olores, residuos y cargas del mundo se instalen sin restricciones, la casa deja de ser fortaleza y se convierte en espacio vulnerable. Los zapatos colocados sin conciencia en lugares como la entrada principal, el dormitorio o áreas de oración simbolizan puertas abiertas. Puertas que no solo permiten la entrada de lo físico, sino de lo invisible. El enemigo no necesita una invitación directa. Le basta con un símbolo, con una omisión, con una falta de vigilancia. Por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. La vigilancia espiritual comienza por el hogar, y dentro del hogar comienza por los detalles más cotidianos. Si los creyentes entendieran el poder que hay en ordenar, purificar y consagrar su espacio, experimentarían un nivel de paz, provisión y claridad que hasta ahora ha sido limitado por negligencia. La batalla por la bendición económica también se libra en el terreno de lo espiritual. Muchas veces no se trata de cuánto se gana, sino de cuánto se retiene. Y no se retiene porque se ahorre más, sino porque el espacio por donde la bendición debe fluir está libre de obstrucciones. En Malaquías 3:11 Dios promete: reprenderé por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Pero esa promesa está ligada a la obediencia, a la honra, a la limpieza del entorno. No se puede reprender al devorador si el propio creyente está permitiendo que objetos cargados espiritualmente habiten en su altar doméstico. El primer paso para restaurar el fluir de provisión en casa comienza con decisiones prácticas que reflejan entendimiento espiritual. No se trata de ritualizar hábitos, sino de santificar el entorno. Cada vez que decides no traer tus zapatos a una zona consagrada, estás haciendo una declaración espiritual. Este lugar está apartado para Dios. Este espacio es santo. Este ambiente es de paz. Y esa declaración tiene poder, es oída en el cielo. Y también es notada en el reino de las tinieblas. En el corazón de la vida espiritual está el principio de altar. Desde los primeros capítulos de la Biblia, Dios establece que ciertos lugares deben ser apartados exclusivamente para Él, no como simples espacios físicos, sino como territorios sagrados, donde su presencia se manifiesta, donde se ofrece adoración, donde se establece comunión. El altar no es solo una piedra o una estructura, es un sitio que al ser consagrado se convierte en punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Bajo ese principio, el hogar no debe ser visto como una simple estructura habitacional.
es el primer altar que se construye sobre la tierra. El primer territorio que debe ser santificado, resguardado, edificado bajo el diseño de Dios. El lugar donde se forman vidas, donde se intercede, donde se educa, se bendice, se profetiza. Por eso cada rincón del hogar posee un valor espiritual profundo. Y cuando no se trata con reverencia, se debilita su capacidad de atraer y retener la bendición. El acto de dejar zapatos en zonas del hogar que fueron creadas para el reposo, para el encuentro con Dios o para la restauración del alma, no es solamente una falta de orden, sino una violación al principio de altar. Porque no se puede presentar lo profano en un lugar sagrado y esperar que la presencia de Dios permanezca. En Levítico 10, 1-2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante del Señor, algo que Él no les había mandado. El resultado fue inmediato. Fuego salió de la presencia de Dios y los consumió. No fue un error inocente, fue una transgresión al altar. Llevar lo que no ha sido santificado, lo que no fue pedido, lo que no corresponde al diseño divino, siempre tiene consecuencias. En este tiempo, el altar ya no está confinado al templo. Tu casa, tu dormitorio, tu sala de oración, tu mesa familiar, todo lo que está bajo tu techo, se convierte en altar cuando decides consagrarlo al Señor. Y como todo altar, exige pureza, separación, honra y vigilancia. Cada vez que se permite que los zapatos cargados con la energía del exterior entren y permanezcan en espacios consagrados, se profana algo que fue apartado. No porque el objeto en sí sea maligno, sino porque su carga contradice la atmósfera espiritual que se desea establecer. Los zapatos no pertenecen al altar, no forman parte de la consagración, representan lo que ha sido pisado, lo que ha sido enfrentado, lo que se ha traído del mundo. Por eso, cuando Dios ordena a Moisés que se quite las sandalias, no lo hace para humillarlo, sino para purificar el terreno. La santidad exige separación. La presencia de Dios no convive con residuos del sistema corrupto, del mundo. El hogar, cuando es tratado como un lugar común, pierde su estatus espiritual, pierde la cobertura que protege a quienes lo habitan. Se convierte en un sitio vulnerable, no porque Dios no desee bendecirlo, sino porque sus habitantes han derribado los muros que resguardaban lo sagrado. En Ezequiel 8, el profeta es llevado por el Espíritu al templo y allí ve abominaciones que los ancianos del pueblo cometen en secreto, figuras, prácticas, objetos ocultos que contaminan el santuario. Y Dios le muestra cómo, por esa razón, su gloria se aparta del templo. No basta con que algo sea de Dios, en teoría. Si no se guarda con pureza, si no se protege el altar, su gloria se retira. Hoy muchos hogares carecen de esa gloria porque han abierto la puerta a lo profano. Han permitido que lo impuro invada espacios que deberían ser exclusivos para el espíritu. Han colocado en sus dormitorios, en sus salas de estar, en sus lugares de descanso, objetos que no han sido purificados. Han normalizado el desorden, la mezcla, la indiferencia, y entre esos objetos los zapatos mal ubicados han pasado inadvertidos, pero su impacto es real. En un altar no todo puede estar, no todo tiene lugar. Hay un diseño, una estructura, una intención divina. Y cuando se ignora, la unción no fluye, la oración no penetra, la paz se desvanece. El altar no es solo un símbolo de devoción, es un punto de acceso espiritual, es una plataforma desde donde se levantan decretos, intercesiones, pactos, consagraciones. Es el lugar donde Dios responde, donde el cielo toca la tierra. Si el altar está contaminado, la respuesta se detiene. En 1 Reyes 18, el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Pero antes de que el fuego descienda del cielo,
antes de que la presencia de Dios se manifieste, Elías repara el altar que estaba arruinado. No comienza por clamar, ni por pedir, ni por profetizar. Comienza por restaurar el lugar, por colocar cada piedra en su sitio, por devolver el orden. Porque sin altar limpio no hay fuego. Sin altar restaurado no hay gloria. El mismo principio se aplica al hogar. El fuego de Dios no desciende donde el altar está profanado. Y colocar los zapatos en lugares sagrados es una forma de olvidar el protocolo espiritual que abre los cielos. Muchos creyentes se preguntan por qué oran y no sienten respuesta. ¿Por qué sienten que hay un techo de bronce? ¿Por qué sus palabras no parecen avanzar en el mundo espiritual? Y no se dan cuenta de que el problema no está en su fe, ni siquiera en su deseo. El problema está en el altar, en el entorno, en la atmósfera que han construido. Cuando se permite que lo mundano ocupe lugar en lo sagrado, el altar pierde poder. No porque Dios sea débil, sino porque Él no se manifiesta en medio de la confusión. En Isaías 6, cuando el profeta tiene la visión del trono de Dios, los serafines claman: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, ¿verdad? Pero antes de ser enviado, antes de recibir misión, Isaías debe ser purificado con un carbón encendido del altar. El altar no solo es lugar de encuentro, es lugar de transformación. Y si ese altar está lleno de impurezas, no puede producir cambio. Colocar los zapatos en un lugar equivocado, en una zona de intimidad espiritual, es más que una costumbre desordenada. Es una profanación al altar del hogar. No por el objeto en sí, sino por lo que representa. El polvo del camino, la contaminación del ambiente exterior, los vestigios de atmósferas ajenas a Dios. Todo eso es simbólicamente introducido cuando los zapatos cruzan límites que deberían estar bien definidos. Por eso, el hogar debe ser tratado como un templo, como un santuario, como un lugar que no solo se habita, sino que se resguarda, como un sitio donde todo lo que entra, todo lo que se coloca, todo lo que se permite, debe alinearse con el carácter del Dios que se invoca. En el libro de Números, cuando el pueblo de Israel acampaba, cada tribu tenía una ubicación exacta. El tabernáculo estaba en el centro y todo giraba en torno a la presencia de Dios. El orden no era caprichoso, era parte del diseño divino. El espacio físico tenía implicaciones espirituales. No cualquiera podía entrar en cualquier lugar. Había niveles de acceso, procesos de purificación. Del mismo modo, el hogar necesita ese orden, ese respeto, esa claridad de qué lugar es para qué. El altar debe estar libre de toda carga extraña. Y si los zapatos representan el polvo del mundo, deben quedar fuera del perímetro espiritual. Un hogar sin altar es un hogar vulnerable. Pero un altar contaminado es aún más peligroso, porque aparenta espiritualidad, pero carece de poder. En Mateo 21, Jesús entra en el templo y lo encuentra lleno de comercio. Vendedores, cambistas, ruido, agitación. Y con autoridad voltea las mesas y declara: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No estaban cometiendo un delito civil, estaban usurpando un espacio sagrado, estaban rompiendo el propósito del lugar. Y esa transgresión provocó una reacción divina inmediata. Jesús no negoció, no advirtió, actuó con firmeza, porque el altar no puede ser mezclado. Dejar los zapatos en zonas consagradas del hogar no es una falta menor, es un símbolo de cómo tratamos lo sagrado, de cuánta reverencia tenemos por la presencia de Dios, de cuánta conciencia tenemos de la guerra espiritual que se libra a diario. El altar requiere vigilancia, requiere discernimiento, requiere intencionalidad, porque lo que colocas en tu altar
no solo afecta tu atmósfera, afecta tus oraciones, tus decisiones, tus batallas. Y cuando ese altar está limpio, ordenado, protegido, se convierte en una puerta de acceso a recursos celestiales, a paz continua, a provisión estable. La santificación del hogar comienza con la santificación de sus espacios. No se puede tener un dormitorio lleno de caos y esperar revelación en los sueños. No se puede tener una sala de oración saturada de objetos sin consagración y esperar dirección divina. No se puede pedir bendición mientras se colocan símbolos de confusión en medio de la casa. Dios es Dios de orden, Dios es fuego consumidor, Dios es santo. Y cuando se le honra en cada rincón, Él responde con manifestación, con provisión, con protección, con descanso verdadero. La atmósfera espiritual de un hogar no se impone desde el cielo, se construye desde la tierra, con actos concretos, con decisiones diarias, con gestos que dicen: aquí habita el Señor, aquí no hay mezcla, aquí no entra lo impuro, aquí cada objeto, cada hábito, cada costumbre ha sido examinado a la luz de la palabra, porque este no es solo mi hogar, este es el altar donde se establecerá mi propósito, mi paz, mi legado. Y todo altar, para ser efectivo, debe ser guardado. En muchas ocasiones la pobreza no es simplemente la ausencia de recursos, sino la consecuencia directa de principios espirituales quebrantados. Hay quienes viven bajo el peso de la escasez sin comprender que ciertas prácticas, aunque cotidianas y aparentemente inofensivas, están abriendo puertas a ciclos de pérdida, desgaste y ruina. Cuando los fundamentos de la vida están desconectados del orden divino, incluso los esfuerzos más intensos se vuelven insuficientes. La bendición no se sostiene únicamente con trabajo, se sostiene con alineación espiritual. Y uno de los factores más ignorados es la forma en que se trata el espacio del hogar. Porque donde hay negligencia espiritual, se produce una grieta por donde se escapa la provisión. El acto de dejar zapatos en lugares inadecuados dentro del hogar no es un problema decorativo ni una simple cuestión de higiene. Es un símbolo de desorden espiritual, de indiferencia hacia la santidad del entorno, de descuido en lo que debería estar bajo cobertura divina. Y cuando esa negligencia se repite, cuando se hace hábito, se establece un lenguaje de desaprobación hacia lo sagrado. La Biblia revela que los ambientes donde se deshonra lo santo se convierten en tierra estéril. En Ageo 1:6, el profeta habla en nombre de Dios diciendo: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Esa imagen del saco roto es la representación exacta de una vida donde todo se escapa, donde nada permanece, donde la provisión parece resistirse a permanecer. En ese mismo capítulo Dios explica el motivo. Su pueblo se había ocupado de sus casas, de sus intereses, de sus rutinas, pero había descuidado el templo, había ignorado lo que era de él. El principio es claro: cuando lo de Dios es desatendido, lo del hombre se debilita. Cuando se olvida el altar, se debilita el pan. Cuando se contamina el espacio sagrado, se detiene el fluir del cielo. Y aunque hoy no vivamos bajo el mismo sistema de templo físico, el principio espiritual permanece. Tu casa es el nuevo templo, tu dormitorio, tu sala, tu entrada. Cada espacio tiene un valor en el ámbito invisible. Si esos lugares son profanados por negligencia, si se permite que el polvo del mundo se asiente sobre ellos, la bendición comienza a filtrarse lentamente hasta desaparecer. El libro de Deuteronomio está lleno de advertencias relacionadas con la obediencia y la bendición. En el capítulo 28, Dios promete abundancia, provisión, victoria, protección y honra a quienes obedecen
su voz y guardan sus mandamientos. Pero a partir skirt, black boots, tap on the towel, eyes like what you do. I was all talk, you cut straight through. One step, one glance, now I'm caught by you. Hey, don't tease me close like that. One little move got me in a trap. Hands in the air, heart on cue. Say my name once, I'm gone for you. Olé, you got me. Olé, don't stop. Olé, you got me right at the top. Talking smoke, you bite that lip, I lose my joke. Palm to palm, now step for step. You pull me close like a secret cap. Gold on your skin, blood in my drum. One little twist and I'm undone. Hey, don't tease me close like that. One little move got me in a trap. Hands in the air, heart on cue. Say my name once, I'm gone for you. Olé, you got me. Olé, don't stop. Olé, you got me right. Top. Say my name, babe, say it again. Olé, you got me. I can't pretend. I tried to play cool, you read my face. One snap of your fingers and I break that pace. 1, 2, 3, come pull me in. Beat that floor, let the night begin. Olé, you got me. Olé, don't stop. Olé, you got me right at the top. Say my name, babe, say it again. Olé, you got me. I can't pretend. J'entre avec la poussière sur mes bottes, sur la langue, ton regard fait des éclairs. Moi je garde la cadence, les murs ont vu mes nuits, les doutes et les serments. J'ai le feu dans les mains et le sel dans le sang. Tu dis que c'est trop tard, mais je lis ton frisson. Quand la porte se referme, tu cherches mon nom. Tourne, tourne encore, le sol craque sous nos pas. Tourne, tourne plus fort, tu sais bien que tu restes là. Reste, reste dans mon tourbillon. J'ai appris dans le bruit, à parler sans trembler. Un sourire sur la joue, un couteau dans la pensée. Toi, tu joues la fière, mais ton cœur bat trop vite. Quand ma voix fend en l'air, tout ton masque vacille. Je viens de loin, tu sais, avec la rage et la grâce. Je laisse une trace nette comme une flamme sur la glace. Tourne, tourne encore, le sol craque sous nos pas. Tourne, tourne plus fort, tu sais bien que tu restes là. Reste, reste dans mon tourbillon. Mais tu reviens toujours au bord de mes silences, au bord de mes tambours. Je n'ai pas peur du vide, je lui donne un visage. Et quand je baisse les yeux, c'est pour mieux voir ton courage. Reste, reste dans mon tourbillon. Reste, reste, perds la raison. Reste, reste sous mes talons. Reste, reste jusqu'au... Del versículo 15, la misma escritura describe con crudeza las consecuencias de la desobediencia. Maldición en la ciudad y en el campo, en el trabajo, en el hogar,
en la provisión, en los hijos, en los sueños. No se trata de castigos aleatorios, sino de efectos naturales cuando se rompen los principios que rigen la vida espiritual. Y entre esos principios está el respeto por los espacios consagrados, el orden del entorno, la limpieza espiritual de lo que nos rodea, colocar los zapatos en zonas sensibles como el dormitorio, la entrada principal sin orden o áreas de oración es una forma de ignorar ese respeto. No es una superstición, es una revelación, porque el mundo espiritual no reacciona a la lógica humana, sino a los códigos del reino. Y en ese reino, cada espacio tiene un propósito. Cuando se ignora ese propósito, se pierde la cobertura. En Eclesiastés 18 se afirma: el que aportilla el vallado, le morderá la serpiente. Ese vallado no es visible, pero es real. Es una línea de protección que Dios coloca alrededor de quienes caminan en obediencia. Pero si se rompe, si se debilita por descuido, la serpiente entra. La pobreza, la ruina, el desgaste no siempre son fruto de enemigos externos. A veces son el resultado de grietas internas que nunca fueron cerradas. El diseño de Dios siempre ha sido abundancia con propósito. En Deuteronomio 8:18 se recuerda que es Él quien da el poder para hacer las riquezas, pero no para acapararlas, sino para confirmar su pacto. La provisión tiene un propósito espiritual, es un reflejo de un pacto vivo. Pero ese pacto requiere fidelidad, no solo en lo grande, sino en lo pequeño. Y es ahí donde muchos fracasan, porque mientras levantan oraciones por provisión, ignoran que están violentando principios de orden, de reverencia, de separación entre lo santo y lo común. No hay incoherencia más peligrosa que la de clamar por cielos abiertos mientras se permite confusión en el altar del hogar. En Proverbios 3:9-10 se promete abundancia como resultado de honrar a Dios con lo primero y con lo mejor. Pero esa honra no se limita a diezmos y ofrendas. También se expresa en el modo en que se organiza el espacio donde habitas, en cómo se cuidan los detalles, en cómo se responde a la presencia del Espíritu. Si los zapatos o los zapatos portadores simbólicos del polvo del mundo son dejados sin discernimiento en el corazón de la casa, ¿cómo puede esperarse que el favor de Dios repose allí? No se trata de un acto simbólico aislado, es la expresión de una cultura espiritual. Y cuando esa cultura se contamina, el pacto se debilita. Hay quienes piensan que Dios bendecirá igual, que la intención del corazón basta. Pero la Escritura muestra que Dios es meticuloso con lo que es suyo. En 2 Samuel 6, cuando David intenta trasladar el arca del pacto, lo hace sin seguir las instrucciones divinas. La coloca sobre una carreta nueva en lugar de cargarla sobre los hombros de los levitas, como había sido ordenado. El resultado es trágico. Un hombre llamado Usa muere al tocar el arca para evitar que cayera. David se detiene, reflexiona y más adelante sigue el protocolo correcto. Solo entonces el arca llega a Jerusalén y la bendición fluye. El problema no era el deseo de David, era su método. Y hoy muchos creyentes tienen el deseo de agradar a Dios, pero utilizan métodos desconectados del diseño bíblico. Esperan abundancia, pero no se alinean con los principios de santidad y orden. Quieren la presencia, pero descuidan el altar. La pobreza no siempre se origina en el exterior. A veces es la cosecha natural de un entorno donde los principios espirituales han sido ignorados. Cuando se permite que lo profano tenga lugar en lo consagrado, se desata una pérdida progresiva. Primero, se debilita la sensibilidad espiritual, luego se enfría la oración, después se cierran puertas que antes estaban abiertas. Finalmente el alma se acostumbra a la escasez como si fuera normal, pero Dios no diseñó a sus hijos para vivir
bajo maldición. Gálatas 3:13 declara que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa redención incluye la libertad de vivir bajo ciclos de ruina. Pero para caminar en esa libertad hay que permanecer dentro de los límites que Dios ha establecido. El principio es constante. El terreno que no se consagra se contamina. Y el terreno contaminado produce frutos estériles. En Hebreos 12, 16 a 17 se menciona a Esaú, quien por un plato de comida menospreció su primogenitura. Cambió algo eterno por algo momentáneo. Y aunque luego quiso recuperar la bendición, ya no pudo. No porque Dios no tuviera poder, sino porque había violado un principio. Había tratado lo sagrado como algo común. Cada vez que el hogar es tratado como un espacio cualquiera, cada vez que se introduce confusión, desorden o indiferencia espiritual, se repite el error de Esaú. Se menosprecia el altar y con ello se pierde autoridad, cobertura y herencia. El espacio del hogar debe ser un reflejo del orden celestial. Mateo 6:10 dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso incluye tu casa, tu habitación, tu entorno. No puede haber bendición estable donde el orden divino es ignorado. Si los zapatos, símbolo del caminar por lugares contaminados, son colocados en áreas de descanso, de intimidad espiritual o de comunión, se interrumpe el flujo, porque Dios no bendice la mezcla. Él honra la separación. La santidad no es una actitud interior únicamente, es también una estructura exterior que refleja ese corazón apartado. El enemigo no necesita grandes portales para operar, le basta con los descuidos constantes, le basta con los hábitos sin discernimiento, le basta con gestos que parecen inocentes, pero que revelan una falta de reverencia. Un altar contaminado no puede atraer provisión celestial. Una atmósfera saturada de elementos impuros no puede ser receptora del favor de Dios. La solución no está en trabajar más, ni en intentar fórmulas humanas. Está en cerrar la grieta, en identificar las áreas donde se ha permitido que lo profano entre. Y una de esas áreas es el lugar donde se dejan los zapatos, símbolo de lo que ha caminado fuera de la cobertura, cargando lo que no pertenece al ambiente sagrado. La obediencia en lo pequeño tiene un impacto profundo. Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No hay detalles irrelevantes cuando se trata del altar. No hay rincones secundarios cuando hablamos de santidad. Cada decisión cuenta. Cada acto refleja el sistema de valores que se ha establecido. Y si el hogar ha sido llamado a ser un altar, cada parte de él debe reflejar esa consagración. Si se desea vivir en bendición, el entorno debe alinearse con el cielo. El principio de santificación es la llave para revertir los efectos espirituales de la negligencia. Dios en su misericordia siempre ofrece un camino de restauración para quienes deciden alinear sus vidas con su voluntad. No se trata solo de limpiar lo físico, sino de recuperar la conciencia de lo sagrado, de consagrar nuevamente los espacios que fueron contaminados por hábitos inadecuados. El hogar debe ser reposicionado como un territorio santo, y esto comienza con actos concretos que demuestran reverencia. En 2 Crónicas 29:5, Ezequías habla al pueblo diciendo: santificaos ahora y santificad la casa del Señor Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia. La orden fue clara: si la casa está contaminada, la gloria no puede manifestarse. Lo primero que se requiere es limpiar, no solo lo exterior, sino lo espiritual. El cambio comienza cuando se toma conciencia del error. El Espíritu Santo no condena, pero sí convence. Y cuando muestra que ciertos hábitos han ofendido la santidad de Dios, lo siguiente es obedecer.
El acto de retirar los zapatos del lugar equivocado no es simbólico solamente, es una declaración de redirección espiritual. Es una forma de cerrar puertas que se habían abierto al desorden, a la ruina, al desgaste. Es devolverle al hogar su propósito como altar. En Josué 3:5, antes de cruzar el Jordán, Josué dijo al pueblo: santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. La santificación es el paso previo al milagro. Es el acto de preparar el terreno para que Dios se manifieste con libertad. Dios honra a los que lo honran. Cuando se reconoce el valor de su presencia y se decide establecer orden conforme a su palabra, Él responde con bendición. No se trata de limpiar por apariencia, sino de restaurar la atmósfera, de hacer espacio para lo eterno, de dejar fuera lo que ha estado en contacto con lo profano. La santificación no es un evento único, es una cultura, es la manera de vivir de quienes entienden que el reino de Dios no se manifiesta en el caos, sino en la obediencia. En Hebreos 12:14 se nos recuerda: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es el filtro que atrae la manifestación de su gloria. Y comienza en casa. Restaurar el lugar donde vives es restaurar el altar de tu vida. Separar lo común de lo santo es una forma de decir: esta casa no pertenece al mundo, pertenece a Dios. Este ambiente no se regirá por el sistema de afuera, sino por el diseño del cielo. Cuando los zapatos se quedan en su sitio correcto, cuando el hogar vuelve a ser tratado como tierra santa, entonces el flujo de provisión, descanso y paz se reactiva, porque Dios no habita en el desorden, pero sí establece su trono donde hay honra. La verdadera transformación espiritual comienza cuando comprendemos que cada detalle de nuestra vida está conectado con los principios eternos del reino. No hay aspecto pequeño, no hay acto irrelevante cuando se trata de construir una atmósfera que honre la presencia de Dios. Hemos recorrido un tema que en apariencia podría parecer doméstico, casi trivial, pero que en la profundidad del discernimiento espiritual revela una estructura de orden, honra y separación que define el acceso a la bendición. Ahora bien, más allá del lugar físico donde se colocan los zapatos, el punto crucial es entender qué tipo de ambiente estás permitiendo que habite en tu casa, porque no se trata solo de objetos, sino de atmósferas. No es únicamente una cuestión de organización, es una cuestión de dominio espiritual. Cada casa tiene un ambiente invisible que respira lo que sus moradores construyen. Las palabras que se pronuncian, las decisiones que se toman, las cosas que se toleran o las que se permiten sin evaluación espiritual. Todo eso define si el lugar se convierte en un canal para la gloria de Dios o en un terreno accesible para el desgaste espiritual. Y aquí es donde el asunto se vuelve más profundo. ¿Qué estás consagrando con tus hábitos? ¿Qué estás invocando con tus decisiones constantes, incluso aquellas que parecen inofensivas? Porque si el enemigo no puede arrebatarte directamente lo que Dios te ha entregado, buscará formas indirectas, sutiles, camufladas, para que seas tú mismo quien lo suelte. El enemigo no necesita grandes puertas abiertas. Le basta con un lenguaje de descuido, con un sistema instalado de normalidad que apague la sensibilidad del alma. Por eso, más que colocar los zapatos en su lugar físico, el llamado final es a restablecer el gobierno espiritual dentro del hogar, a tomar control del ambiente, a declarar con acciones visibles que el caos no tiene lugar, que el desorden no gobierna, que la mezcla no habita. Este tipo de decisiones que parecen pequeñas son las que redefinen la atmósfera,
porque el mundo espiritual no se mueve por emociones, sino por señales. Y las señales más fuertes no siempre son palabras, son actos. Dios está llamando a una generación de creyentes que comprenda que su presencia no se negocia, que se atreva a reestructurar lo cotidiano para que lo eterno tenga espacio, que eleve el estándar de honra dentro del hogar, para que la provisión no solo llegue, sino que permanezca. Y si este mensaje ha sacudido algo dentro de ti, si ha despertado la conciencia dormida de lo sagrado, entonces ya no se trata de zapatos, se trata de gobierno, se trata de propósito, se trata de recuperar la autoridad que comienza en casa, para que todo lo demás, la provisión, la paz, la bendición, se alinee por añadidura. Porque donde hay honra, hay presencia. Y donde hay presencia, la escasez no tiene lugar.